el siguiente tema de la serie que estamos llevando, que se llama Iglesia Esencial, es el tema número 8 y lo he titulado La vocación. ¿Sí? Y vamos a leer un texto que vamos a explicar profundamente a lo largo del sermón. Dice así, 1 Pedro 2.4, los que puedan acompañarme. Vamos a leer algunos versículos. 1 Pedro 2.4 fue el texto que terminamos enseñando la semana pasada, en el sermón que llamamos La Puerta. Dice así 1 Pedro 2, versículo 4. Cristo es la piedra viva, rechazada por los seres humanos, pero escogida y preciosa ante Dios. Al acercarse a Él, también ustedes son como piedras vivas, con las cuales se está edificando una casa espiritual, de modo que llegan a ser un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Jesucristo. ¿Ok? Ahí le vamos a poner pausa y quiero explicar un poco a qué se refiere esa vocación a la que el Señor nos ha llamado. Yo creo que todos nosotros hemos escuchado la palabra vocación. Quizá la palabra hoy mismo significa que cuando una persona tiene inspiración en hacer algo, decimos, tú tienes vocación para ser enfermera, tú tienes vocación para ser maestro. ¿Por qué lo decimos? Porque sabemos que esa persona tiene algo especial para impartir esa vocación, esa profesión, ese oficio. ¿Están de acuerdo? Y eso es lo que entendemos nosotros por vocación. Ahora, ¿cuál es la vocación al que el Señor nos ha llamado? Y la palabra que acabamos de leer resume, en un sacerdocio santo. Y más adelante dirá real sacerdocio. Y esto parece algo extraño en la actualidad, que digamos, ¿a qué se dedican ustedes como cristianos, como Iglesia de Cristo? Y es raro que nosotros digamos, somos sacerdotes, ¿están de acuerdo? Es como que raro ya en la actualidad. Y quiero explicar cómo surge esta vocación a lo largo del tiempo y por qué Dios utilizó esta profesión para explicar en qué consistía su propósito para el mundo, el reino de Dios, en otras palabras. Y quiero comenzar desde aquí. En la antigüedad, los gobernantes poderosos solían colocar estatuas a lo largo de su territorio. Estatuas que eran una imagen o una copia de lo que ellos eran. Y esas estatuas en diferentes partes de la ciudad o del pueblo o del imperio donde ellos gobernaban, recordaban a los habitantes de ahí, que eran los súbditos de ese rey, quién era el que gobernaba. ¿Sí? Era una estatua a imagen y semejanza de quién, del gobernador, del rey, del dueño, del soberano. Y no es desconocido que en aquellos tiempos estos grandes reyes poderosos eran considerados por sí mismos como dioses, semidioses o ídolos, que recibían culto de adoración de sus súbditos. ¿Están conmigo? Esas personas poderosas, dueños de grandes territorios, eran considerados a sí mismos como dioses. Nosotros podemos ver, por ejemplo, un faraón que era considerado un dios para los egipcios. Y bueno, para que los hombres pudieran acercarse a este dios o a este rey, estos reyes tenían aparte personas que se dedicaban a mediar entre el pueblo y ellos mismos. Y eran convocados y apartados una casta de hombres sobresalientes que funcionaban como intermediarios entre la divinidad, o el rey y las personas normales y comunes. Y estas personas presentaban ofrendas o regalos al rey o a la divinidad en turno. Cada cultura, cada gobernador tenía sus propias reglas. Pero generalmente se construía un santuario o altares, en otras palabras, un palacio donde vivía el rey y a la vez un lugar donde se presentaban sus ofrendas o sus sacrificios, ¿sí? Entonces, la vocación preparada para esa mediación entre la divinidad y las personas se le conocía como sacerdocio. Y ese es el contexto de la palabra sacerdocio que la Biblia rescata. Entonces, la definición de sacerdote o sacerdocio, por así decirlo, etimológicamente es una persona que tiene las facultades para convertir algo común en algo sagrado. Y esto parece raro en la actualidad, pero un sacerdote, ¿qué hacía? Convertía las cosas comunes o profanas, como se le conoce, en cosas sagradas o santas, como también le conocemos. Y esto sucedía cuando dicha ofrenda entraba por las puertas del santuario
y sometía a un rito de purificación por el sacerdote. Esta ofrenda, que antes era un animalito o un objeto común y corriente, que se le conoce como profano en la literatura, piensen en un animalito que era común y corriente, que una persona usaba en su día vivir como agricultor o ganadero, y este animalito era llevado al templo, al sacerdote, y a través del rito del sacerdote, este animalito era consagrado. ¿Sí? Entonces el sacerdote tenía la facultad de, mediante un rito, convertir las cosas profanas en sagradas. O un utensilio cualquiera, una vasija cualquiera, se consagraba mediante un rito de purificación, y eso lo vemos en la Biblia. Y a la inversa, también el sacerdote tenía la potestad o la facultad de convertir una cosa sagrada en profana. ¿Qué quiere decir eso? Una persona que era dedicada al templo mediante un rito, igualmente era sacada del templo y se podía usar como una cosa común nuevamente. Entonces quiero que detecten esos conceptos de sagrado y común. ¿Qué quiere decir? Una cosa sagrada era dedicada a una deidad o al uso que la deidad o el rey en turno quisiera utilizar. ¿Vamos bien ahí? Sí. Ok. Entonces, en este contexto de Dios es idolatría, se presenta el verdadero Dios a un pueblo insignificante, como dice la Escritura. Y este creador de todo cambia significativamente el concepto de adoración que tenían los dioses falsos de esos tiempos, que les acabo de mencionar. Y este creador no pondría, este dueño soberano no pondría estatuillas en todo el territorio para recordarle a la gente quién gobernaba, sino él pondría seres humanos a su imagen y semejanza. Fíjense cómo rescata el libro de Génesis ese concepto de imagen y semejanza. Si ustedes leen una definición del diccionario podrán darse cuenta que es una copia exacta, una estatua de alguna manera u otra de la persona, del rey gobernante. Fíjense cómo Dios no puso estatuillas para recordarle a la gente quién gobernaba, sino puso seres humanos donde Él plasmó su imagen y semejanza para que esos seres humanos, al actuar rectamente, representaran al soberano de todo. La adoración que el Dios verdadero iba a requerir no consistía en beneficiarse Él mediante ofrendas egoístas o caprichosas, sino que esas ofrendas le recordarían a los hombres quién eran los hombres y quién eran su Dios. Y esas ofrendas beneficiarían al prójimo y a ellos viviendo en ese contexto. Un Dios personal, un Dios cercano, un Dios que ama a los débiles, un Dios que se preocupa por la creación. Era toda una novedad dentro del catálogo de los dioses falsos de los que estoy hablando, caprichosos, ególatras, que pedían sacrificios, incluso sacrificios humanos, como conocemos en el contexto. Pero el Dios de Abraham tiene algo distinto en mente, un proyecto que beneficia a todos, a todo hombre, a toda familia, a toda tribu, a todo pueblo y toda nación. Y para esto, el Dios verdadero se dejó conocer a través de una línea de gente, de personas, de seres humanos que conocemos desde Adán y la línea de Set, hasta llegar a Abraham, ¿no? Pasando por Enoc, pasando por Matusalén, por Noé. Y a Abraham, el Señor le comunicó su propósito y le dio una misión hasta que llegara el Salvador de los hombres, que es la imagen perfecta del Dios invisible. Nosotros conocemos a nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Pero fíjense cómo en el contexto de un soberano, de una divinidad, tiene en el pueblo una imagen que recuerde quién es Él. Y nosotros tenemos a nuestro Señor Jesucristo, que dice el apóstol Pablo que es la imagen del Dios invisible. ¿Están de acuerdo conmigo? Entonces, las vocaciones hasta este momento que representaban fielmente el proyecto de Dios, hermanos, eran la vocación de un rey y un sacerdote. Ahorita les voy a explicar la correlación porque en el contexto en el que se escribió la Biblia es muy importante esas funciones que estamos viendo. El rey y el sacerdote. Uno, que Dios delega la responsabilidad de gobernar su mundo, ¿sí? Vemos eso claramente en Adán. Y por otro lado, alguien que presenta culto de adoración ante la misma presencia de Dios, o sea, la función de un sacerdote. Fíjense, no perdamos de vista que los dioses, o sea, los gobernantes que se consideraban dioses, ¿qué requería un rey de aquellos tiempos que era considerado un dios para gobernar todo un imperio? Pónganse a pensar en la logística y en el tipo de personal que reclutarían para gobernar un imperio. Y si podemos resumir que lo que ellos requerían para gobernar un imperio y para recibir el culto que ellos querían era
sacerdotes por un lado que se hicieran cargo del santuario y de administrar todas las ofrendas, impuestos o regalos de sus súbditos, y por otro lado funcionarios, o sea, gobernantes, delegados, que mantuvieran el orden y la justicia. ¿Están de acuerdo conmigo? En otras palabras, un rey o una divinidad o un soberano de aquellos tiempos requería para gobernar reyes y sacerdotes. En este contexto es que el Creador, que es el soberano de todos y de todo, requiere para sí mismo también reyes y sacerdotes. ¿Para qué? Para gobernar. ¿Están de acuerdo? El rey está en su trono sentado y Dios mismo, sentado en su trono, ha delegado, ha puesto en las personas las funciones o las vocaciones de reyes y sacerdotes. Estas cosas son fundamentales en la empresa del Señor, que en aquel tiempo era de forma literal, ¿verdad? Pero que hoy el término de rey y sacerdote no pierde su sentido literal, pero sí tiene otras aplicaciones que quiero tratar el día de hoy. Y hasta aquí podemos ver que cualquier empresa que se cree tiene una misión particular. Y ya saben cuál analogía voy a utilizar, pero una empresa de la construcción, ¿qué vocaciones u oficios requiere? Pensemos un poquito. Si vas a hacer una constructora, es decir, una empresa que construya edificios, casas, presas, carreteras, ¿cuáles son las vocaciones que tú vas a requerir reclutar para tu empresa? Díganme 3. Albañiles, perfectamente. ¿Qué más? Ingenieros, ¿qué más? Arquitectos, pintores, fontaneros, electricistas, ¿no? Todo ese tipo de vocaciones. Si vamos entendiendo, una vocación es necesaria para cumplir una misión. En el caso de una empresa constructora, necesitamos este tipo de vocaciones. No necesitas a lo mejor un doctor, ¿verdad?, para construir una empresa constructora. Pero para la medicina, la salud, sí necesitas enfermeras, doctores, etcétera, y toda la gama de vocaciones que llevan a cabo la misión. Entonces, en el reino de Dios, Él implementaba su voluntad, su misión de la empresa del reino de Dios a través de ¿qué? De reyes y de sacerdotes. Y hermanos, de esta manera, desde Adán y hasta los patriarcas entendían esa vocación, y ahorita les voy a explicar por qué lo entendían. Y nosotros buscamos la palabra vocación en el diccionario, encontraremos que es un llamamiento para hacer algo así dice el diccionario. Y como dije al principio, después con el tiempo la palabra fue adquiriendo una connotación de llevar a cabo una tarea o una profesión de manera inspirada, de manera especial, diferente a la mayoría. Tienes vocación, decimos. Pero la acción clave de la palabra vocación, hermanos, tiene que ver con que es llamado por una divinidad o por un soberano para ejercer alguna función. Y eso es muy importante para entender el tema de hoy. La vocación tiene sentido cuando un soberano o alguna autoridad hace un llamado, una convocatoria para que personas asuman ciertas tareas. ¿Queda claro esa parte? Entonces, la vocación se trata mucho de lo que el rey requiere. El rey requiere algo y manda a convocar a personas que lo hagan. ¿Queda claro esa parte? Y a eso se le llama vocación, a una requisición de un rey. En esta línea quiero decir por primera vez, después de 8 semanas, hermanos, la definición de iglesia. No la hemos dicho hasta el momento, y ahorita que se las lea van a entender por qué no se las había dicho. ¿Ustedes han buscado en el diccionario alguna definición que lo deje igual o peor? Por ejemplo, cuando buscamos algo como corrosión, van al diccionario y encuentran acción y efecto de corroer. No, pues gracias, Ray, me dejaste sumamente claro. Algo así es la definición de iglesia, que si no entendemos todo el contexto que hemos hablado en 7 semanas, vamos a decir, ¿ok? ¿Y qué más, no? Y fíjense lo que dice la definición de iglesia. Simplemente, entonces encontrarán llamados. La palabra griega eclesia, eclesia es llamados y es desde, o sea, desde un lugar hacia otro. Entonces nos quedamos como con la raya, ¿no? Llamados, ¿desde dónde? ¿O para qué? Es muy vaga, ¿están de acuerdo conmigo? Pero si vemos el contexto de la palabra iglesia, lo que le estoy hablando ahorita, en el contexto de una convocación, de hecho, la palabra, quizá la traducción más exacta del hebreo y del griego es la palabra convocación o asamblea, como muchas veces se nos ha dicho.
Entonces, somos convocados o hay personas que son convocados para algo, ¿están de acuerdo? Y en ese contexto, hermanos, la palabra, la definición va en el contexto de una convocación, y una convocación hecha o realizada por una autoridad o un soberano, sea la manera antigua de los dioses falsos o de un gobernante normal como los de hoy. Hacen una convocación, un llamado, y eso significa iglesia. Las personas que responden a ese llamado para un servicio requerido son apartadas para ese servicio. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Queda más o menos clara la definición? Ok. Es muy importante en este punto de la serie entender la conexión entre vocación y convocación. Fíjense la similitud de las palabras. ¿Qué es vocación? Un llamado, una tarea, funciones. ¿Y qué es la convocación? Lo que hace posible o lo que llevan juntos la misión del que llama, ¿sí? Para clarificar, una vocación es una tarea o un oficio requerida por un soberano. Estamos resumiendo. ¿Queda claro esa parte? ¿Qué es una vocación? Un oficio que requiere un soberano, ¿sí? Las personas que acuden al llamado y pasan las pruebas y las entrevistas, ¿no? Como hoy, esas personas acuden al llamado y pasan las entrevistas, hermanos, se convierten en los elegidos. Fíjense, llamados elegidos. En ese contexto es el que el Señor Jesús dice esa palabra, ¿verdad? ¿Qué son los llamados? Son los que se convocan, ¿para qué? Para una misión particular. Y los escogidos son los que responden correctamente a ese llamado. ¿Queda clara esa parte? Entonces, en esta acción de llamar y de responder al llamado, hermanos, se encuentra escondido el significado de iglesia, ¿sí? Obviamente nosotros sabemos que nosotros respondemos por la fe y por la fe somos incluidos en la familia de la fe, en la asamblea de los convocados o en los elegidos de Dios para una función particular. La iglesia son esas personas que tienen el llamado y que son apartados para participar en la empresa del reino de Dios y todo lo que implica el reino de Dios. ¿Queda claro? Entonces, hermanos, vocaciones específicas que funcionarán como reyes y como sacerdotes. ¿Qué quiso el Señor decirnos cuando resume en dos vocaciones fundamentales el reino de Dios? Reyes y sacerdotes. Y yo puedo pensar a manera resumida que un rey, hermanos, facilita al mundo temas como la justicia, el orden. ¿Están de acuerdo? En ese sentido, los cristianos somos llamados pacificadores, como el Señor Jesucristo dice en el Sermón del Monte. ¿Vale? Y por otro lado, los sacerdotes obviamente acercan, reconcilian a las personas con Dios. A una persona común y corriente, profana, la hace santa, la consagra a Dios. ¿Queda clara esa parte? La verdad, les digo honestamente, este sermón me voló los sesos. Es algo muy profundo que no se puede explicar. Digo, sí se puede explicar bien, pero realmente te quedas así como que estoy entendiendo realmente lo que significa ser iglesia, lo que significa ser sacerdote. Y bueno, vamos a intentar desglosar un poquito más para encaminarnos al final, ¿vale? Entonces, cuando nosotros vemos, hermanos, que estas vocaciones eran entendidos por la familia de Adán y la línea de Seth, de modo que vemos a ellos cuidando el mundo y presentando sacrificios al Dios vivo. No sé si han notado eso, pero cuando las familias se van conformando en la antigüedad no es como hoy. Hoy es difícil que las familias sean numerosas y que concuerden tanto en un mismo lugar y en un tiempo determinado. Obviamente, antes, cuando las personas vivían juntas, cuando las familias eran numerosas, cuando Adán vivió 900 y tantos años, conoció a todos sus nietos, bisnietos y todo lo que le sigue. Y todos vivían en grandes lugares juntos, ¿están de acuerdo? Y trabajaban juntos, todo el tiempo estaban juntos. En ese contexto comienzan a formarse los patriarcas. Nosotros conocemos a los patriarcas en la Biblia a través de Abraham y sus hijos, ¿están de acuerdo? Y en estos patriarcas vemos cómo ellos retoman esas funciones de reyes y sacerdotes. Nos vamos a leer 3 versículos, pero ustedes apunten en Génesis 12, 8, Génesis 26, 26 y Génesis 33, 20, hermanos. Vemos que Abraham, Isaac y Jacob, cuando se encuentran con Dios en algún punto de su historia,
¿qué es lo que hacen? Presentan sacrificios. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Se acuerdan de esa parte? Abraham, Isaac y Jacob construyeron un altar y ¿qué dice? Adoraron. Presentaron sacrificio y adoraron. Eso es lo que dice simplemente la Biblia. Entonces ellos, en ese momento, los patriarcas, que eran reyes y sacerdotes. ¿Por qué eran reyes? Porque gobernaban sus casas, sus grandes familias, ellos dirigían y daban orden y daban instrucciones, y por otro lado, ellos mismos presentaban los sacrificios al Dios vivo, al Dios verdadero. Y es muy interesante el pasaje donde el patriarca Abraham se encuentra con un rey y sacerdote en Salem. Si ustedes pueden leer la historia en Génesis 14, 18 al 20, se encontrarán esa historia que nosotros vamos a leer en Hebreos 7. ¿Sale? Acompáñenme a Hebreos 7. Este rey y sacerdote se llama, tiene un nombre bonito, ¿verdad? Que está vigente para poner a nuestros hijos. Melquisedec. ¿Cuánto les pondrían Melquisedec a su hijo? Melqui. Y hermanos, era un rey y sacerdote. Ahí está escondido en esas páginas de la antigüedad las vocaciones que Dios quiere para su pueblo, un rey y un sacerdote. Pero fíjense qué interesante es que allí todavía no se instituía la ley ni el sacerdocio levítico, y ya había sacerdotes y reyes del Dios Altísimo. Esto es realmente revelador. Yo muchas veces leí este pasaje y no lo entendía. Sigo sin comprender la magnitud de lo que eso significa. Pero fíjense en Hebreos 7.1. Vamos a ver lo que la Biblia dice de este Melquisedec. Dice la palabra así: este Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, salió al encuentro de Abraham, que regresaba de derrotar a los reyes, y lo bendijo. Abraham a su vez le dio la 10ª parte de todo. El nombre de Melquisedec significa, en primer lugar, rey de justicia y rey de Salem. Ahí subrayo que un rey lo que hace primordialmente es facilitar la justicia, lo correcto, lo recto. Rey de justicia y rey de Salem. Esto es rey de paz, justicia y paz. Por eso nosotros somos llamados, ¿qué? Pacificadores. Y por eso el Señor decía: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Todo eso tiene sentido en este contexto, ¿están de acuerdo? Entonces, este hombre, Melquisedec, dice, era rey, significaba su nombre, rey de justicia, además rey de Salem, y esto es rey de paz, ¿ok? Dice el versículo 3, no tiene ni padre, ni madre, ni genealogía. Esto, hermano, esta parte está para botarse los fusibles, ¿no? No tiene madre ni genealogía. No lo puedo explicar. No tiene comienzo ni fin, pero a semejanza del Hijo de Dios, permanece como sacerdote para siempre. Fíjense, para siempre, desde el inicio hasta el fin, Dios pensó en un sacerdocio. ¿Sí? Consideren la grandeza de este hombre, a quien nada menos que el patriarca Abraham le dio la 10ª parte del botín. Ahora bien, los descendientes de Leví que reciben sacerdocio tienen por la ley el mandato de cobrar los diezmos del pueblo, es decir, de sus hermanos, aunque esos también son descendientes de Abraham. En cambio, Melquisedec, que no era descendiente de Leví, recibió los diezmos de Abraham y bendijo al que tenía las promesas. O sea, bendijo a Abraham, que tenía las promesas. Versículo 7, es indiscutible que la persona que bendice es superior al que le recibe la bendición. Por eso la palabra de Dios dice que es mejor dar que recibir, ¿no? En el versículo 8 dice, en el caso de los levitas los diezmos los reciben hombres mortales, en el otro caso lo recibe Melquisedec, de quien se da testimonio de que vive. Ok, aquí dejamos esa parte. Lo que quiero resaltar hasta aquí es el tema de la vigencia del sacerdocio desde antes de Aarón y Leví. ¿Sí? Y este hombre, que era una figura de Cristo, al no tener descendencia, algunos dicen que era Cristo mismo, ¿verdad? En la antigüedad. Bueno, la verdad es muy difícil de explicar. Soy el pastor y se me complica, así que nos vamos relax, ¿no? Quedemos con lo que dice aquí. Se da testimonio que vive, que no murió, no tiene descendencia y es similar, semejante al Hijo de Dios. Eso es lo que dice la Biblia. Entonces aquí el escritor menciona un evento que se dio, como les dije en Génesis, antes de que el pueblo de Dios realmente todavía fuera pueblo. Ahí no había pueblo, era solo Abraham, ¿están de acuerdo? Y sabemos que una vez que Dios llamó
a Israel, es decir, a los descendientes de Abraham. Cuando Dios llamó, fíjense, y quiero resaltar esta parte, llamó. ¿Qué es llamó? Acción y efecto de llamar. ¿No? Convocar, lo que quiere decir la definición de iglesia. Llamó a Israel desde el desierto. ¿Sí o no? ¿Para qué los llamó al desierto? Para adorar. Es lo que Moisés le dijo al faraón: deja ir a mi pueblo porque va a presentar sacrificios al Señor. Y el Señor allí en el desierto y en el monte Sinaí les presenta el motivo por los cuales los convoca, ¿sí? Su llamado, sus funciones, su misión. Y para esto, en este contexto, Dios les da la ley, y quiero que entendamos que la función de la ley es esa: darle sentido a nuestra vocación. No es para salvar a nadie, es para una misión particular, ¿sí o no? Ok. Dios le dio la ley y escogió dentro de las 13 tribus, porque acuérdense que eran 12 más una, la de José se partió en dos. Escogió de esas 13 tribus a una. Todos ustedes saben cuál, ¿verdad? La tribu de Leví, para que estos fueran sacerdotes. ¿Qué significaba sacerdotes? Las personas que funcionaban como intermediarios entre Dios y los hombres, para tener comunión Dios con los hombres, para recibir sacrificios y todo lo que eso conlleva. ¿Sale? Y dentro de cada tribu, de las 12, había gobernantes, jefes de 1000, jefes de 100, etc. Entonces, era un reino, un pueblo de reyes y sacerdotes, como Dios lo planeó desde el principio. Lo que los sacerdotes hacían, básicamente eran dos cosas: enseñar la ley y también presentar sacrificios. Y la ley enseñaba al pueblo, incluso a los que eran jefes, a los reyes, cómo gobernar la nación. ¿Están de acuerdo? Para que hubiera justicia y orden. Ok. Podemos decir y resumir entonces que las dos funciones de los sacerdotes eran presentar sacrificios y enseñar la ley. Y esto parece muy sencillo, pero explíquenme esas dos cosas de los sacerdotes y cómo el Señor dedicó todo el libro de Levítico, los primeros de Números, para estipular lo que ellos hacían, cómo se vestían, cómo se comportaban, cómo se escogían, cómo presentar los sacrificios. Y es algo difícil, ¿sale? Es algo complicado. ¿Cuál era su función? ¿Cómo tenían que vestir? ¿Qué deberían de comer? ¿Cómo deberían de actuar? ¿Cómo deberían de presentar los sacrificios? ¿Qué tipo de sacrificios eran aceptables delante de Dios? Y todo esto, repito, en el contexto de idolatría y de sacrificios humanos ególatras de otros falsos dioses. Ustedes recordarán el evento del profeta Elías con los profetas falsos de Baal. ¿Qué es lo que pedía un dios? Sacrificios. Y no importaba cuál fuera, ¿sí? Ellos se golpeaban, gritaban, se desgarraban para que el Dios los escuchase. Y en cambio, en este contexto viene un Dios sabio, un Dios justo, un Dios de amor, un Dios de perdón, un Dios cercano, que no espera que los súbitos vengan a buscarle y darle regalos, sino que Él los busca y les dice cómo acercarse. Y tal vez el tema de los sacrificios nos sigue botando los fusibles actualmente, pero realmente en el contexto en el que fue una innovación completa, ¿sí? Eran de sabiduría, y los sacrificios mismos, aparte de todo lo que significaba, promovían la comunión y la unidad entre las familias, ¿sí? Ellos comían ahí el sacrificio y el Señor se manifestaba dentro de su pueblo, ¿sí o no? Ok. Recordamos entonces hasta aquí, ya para dirigirnos al final, que lo especial de ser sacerdote, hermanos, es que convertía algo profano en algo sagrado, ¿sí? Y esa palabra sacerdocio es una palabra hebrea que se escribe Cohen, ¿sí? Y eso quiere decir hacer santo, consagrar, ¿sale? Es la función principal de un sacerdote, consagrar las cosas. Con todo lo dicho hasta aquí, hermanos, probamos que el proyecto de Dios se puede llevar a cabo con dos vocaciones. ¿Están de acuerdo conmigo? Y en todos los tiempos, porque ahorita les voy a demostrar que desde el principio, como ya les dije, y lo revisamos en las escrituras, y como hasta el final en Apocalipsis, Dios sigue pensando en estas dos vocaciones de reyes y sacerdotes.
Y tenemos que intentar, mis hermanos, entender cuáles son las funciones o cómo esas funciones o esas vocaciones están vigentes hoy para la iglesia. De manera que, como leímos al principio, somos llamados real sacerdocio. ¿Qué significa eso? Eso es la tarea del siglo, ¿sale? De cada siglo es descubrir, identificar qué significa ser sacerdote y ser rey en este contexto en el que vivimos como mexicanos, como tapatíos, en el siglo XXI, en medio de la pandemia. Es un desafío para todos descubrir qué significa ser rey y sacerdote. ¿Ok? Estas dos vocaciones, hermanos, engendran muchas más, y ahorita les voy a decir. No solamente es que el sacerdote era como un doctor y ya. Hay especialidades, aún en la medicina, ¿no? A ver, ayúdame, Marito. Hay especialistas en el corazón que se llama cardiólogo. ¿Qué más? Traumatólogo, neumólogo, pediatra, y todo lo que termina en atra. O termina en ólogo, ¿no? Ok, entonces, dentro del sacerdocio, hermanos, había diferentes funciones, rangos, ¿sí? Igual en el tema de los reyes, había diferentes rangos y delegaciones que hacían posible que todos estuvieran en orden y en paz. Por eso estas vocaciones están desde el principio en la Biblia. Adán fue puesto para reinar en representación de Dios mismo, pero el pecado hizo necesario la intermediación entre Dios y los hombres. Fíjense esta parte. ¿Cómo sucedía esto? Mediante un sacrificio oficiado por un sacerdote. Por eso el sacerdote, hermano, sigue siendo la vocación vigente para la iglesia. Y vamos a volver a leer lo que dice Pedro en 1 Pedro 2. Leemos desde el 4 y unos cuantos más hasta el 9, fíjense. Cristo es la piedra viva rechazada por los seres humanos, pero escogida y preciosa ante Dios. Al acercarse a Él, también ustedes son como piedras vivas, con las cuales se está edificando una casa espiritual, de modo que llegan a ser, ¿qué llegamos a ser en Cristo? Sacerdocio santo. ¿Para qué? Para fungir como sacerdote. ¿Qué hace un sacerdote? Presenta sacrificios. En este caso, espirituales. Y esa palabra está muy profunda, ¿no? La hemos reducido mucho, pero es muy profunda. Sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Jesucristo. Pasamos al 9. Pero ustedes son linaje escogido. Y hermanos, aquí quiero que pensemos en algo. ¿Qué significa linaje escogido? Que Dios convoca a la humanidad a acercarse a Él. Muchos son los llamados, pero pocos los que responden, los que pasan la prueba. Por eso, cuando nos discutimos el tema de los elegidos en otro contexto, es muy diferente al que dice la Biblia. Aquí es muchos los llamados. Dios convoca a toda la humanidad a acercarse a Él a través de Jesucristo, el gran sumo sacerdote. Pero son pocos los que son linaje santo, escogido. Es decir, los que responden al llamado de la requisición. ¿Qué es una vocación? Responder a la requisición de un soberano. Dios requiere sacerdotes. ¿Quién es sacerdote? El que responde al llamado. Aquí estoy. Y que atiende las indicaciones para llegar a ser sacerdote. ¿Están de acuerdo? Sí. En ese sentido somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, con una finalidad: para que proclamen las obras maravillosas de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Fíjense bien, hermanos, que todo se resume en proclamar las obras maravillosas o las virtudes de aquel que nos llamó. Amén. Y eso no es solamente salir a la calle con un megáfono y decir: Señor es grande. Es mucho más que eso. Mucho más. Si no me creen, lo que les dije, que la palabra sacerdote, reyes, están desde el principio, antes incluso de la ley, y hasta el final. Vamos a Apocalipsis 1:4 y entiendan esa parte. Fíjense, hermanos, cómo se ratifica esas vocaciones, y entendamos el contexto de que el soberano requiere personal para su misión y hace una convocación. Los que responden son llamados iglesia. 1:4. Por linaje escogido, o nación santa. Versículo 4, exactamente. Apocalipsis 1 dice: yo, Juan, escribo a las 7 iglesias que están en la provincia de Asia. Gracia y paz a ustedes de parte de aquel que es y que era y que ha de venir,
y de parte de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de parte de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de la resurrección, y escuchen y resalten esa parte, el soberano de los reyes de la tierra. Y quiero resaltar eso porque tiene sentido en el contexto, ¿están de acuerdo? El soberano es el que requiere, gente de vocación, en este caso, sacerdotes. Dice, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama y que por su sangre nos ha librado de nuestros pecados, al que ha hecho de nosotros, hermanos, un reino, sacerdotes al servicio de Dios su Padre. A Él sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Él nos ha hecho sacerdotes para el servicio de su Padre. Desde el principio hasta el fin, Dios sigue pensando en la misma forma. ¿Están de acuerdo? Apocalipsis 5:9 también dice algo parecido. Vamos allá. Amén. Apocalipsis 5:9 dice, y entonaban este nuevo cántico. Digno eres de recibir el rollo escrito y de romper sus sellos, porque fuiste sacrificado y con tu sangre compraste para Dios gente de toda raza, lengua, pueblo y nación. De ellos hiciste un reino. Los hiciste sacerdotes al servicio de nuestro Dios y reinarán sobre la tierra. Ahí están, hermanos. Sacerdotes para Dios y reinarán en la tierra. ¿Están de acuerdo conmigo? Amén. Así que cuando estemos en el cielo realmente reinaremos en la tierra. No es lo que dicen los testigos de Jehová exactamente. Después abundaremos en ese tema porque hay mucha confusión. Y no quiero dejar ahí la confusión. Simplemente, hermanos, el hombre hará lo que siempre Dios pensó que iba a hacer. Y remóntense al huerto del Edén. ¿Qué lo puso a hacer Dios al hombre? A gobernar. A señorear sobre todo. ¿Sí? Y en agradecimiento el hombre le devuelve a Dios como adoración, gratitud. ¿Están de acuerdo? Obviamente por el pecado se hizo necesario los sacrificios. Pero ya aquí dice que el cordero fue inmolado y que a través de ese sacrificio compró un pueblo. Y ha constituido de ese pueblo un reino de sacerdotes. Amén. Y hermano, este es el propósito de Dios para el hombre y esto es posible a través de Jesús, que actualmente, como soberano y como gran sumo sacerdote, convoca, llama, ¿para qué? Para ser sacerdotes en el nuevo templo. Eso es lo que vimos la semana pasada, el templo. ¿Están de acuerdo? Y esta parte es donde ya quiero encaminarme al final, mis hermanos. El Señor es el sumo sacerdote, ¿sí? Y está convocando a sacerdotes para cumplir diversas funciones en el nuevo templo. ¿Ok? Y dice la Biblia también que tenemos herencia juntamente con Cristo y también dice que reinaremos con Él. ¿Y qué ustedes entienden por reinar? Acuérdense de Melquisedec, rey de justicia, rey de paz. Hacer posible que la justicia, la paz y la belleza de la santidad de Dios se haga presente en el mundo en el que estamos. Amén. A través de los templos móviles en los que vivimos, que somos tú y yo juntos o solos. Somos morada del Espíritu, cada uno como piedras vivas y cada uno como sacerdote que presenta sacrificios espirituales. Y esta parte yo creo que es la más profunda de mi cristianismo a mis 35 años. Qué impresionante es cómo el Señor nos comienza a revelar las cosas. Somos sacerdotes y todos juntos servimos en el nuevo templo, que es Cristo, la piedra angular, y nosotros piedras vivas. Amén. Amén. El Señor requiere sacerdotes y reyes, ¿están de acuerdo? Sí. Que sean una imagen y semejanza de Él. ¿Sí o no? No como estatuas, sino como personas vivas que se revisten de la nueva imagen creada en Cristo. Que funcionen, hermanos, como una ventana a la belleza de su reino, de su santidad, de su paz, de su justicia, de su amor, de sus leyes, de sus mandamientos. Nuestra tarea entonces es presentar sacrificios espirituales y servir en el santuario como los sacerdotes de antaño. ¿Cómo? No igual, ¿están de acuerdo? Ellos
dirigidos por un sumo sacerdote, cada día se vestían con prendas de su vocación y con todo cuidado y virtud sacrificaban ofrendas aceptables delante de Dios. Estas ofrendas aceptables son las que debemos descubrirlas para que la presencia de Dios se manifieste en la tierra, en los nuevos templos. No servimos en un templo hecho por manos de hombre, ubicado en un lugar exclusivo, sino que nuestra vida misma y acciones constituyen una piedra de una casa espiritual. Los adoradores presentan su culto en espíritu y verdad, presentan su vida, su tiempo, su fuerza, su virtud como ofrenda agradable al Dios vivo. En el antaño, y con eso termino, en el antaño, es decir, en el sacerdocio levítico, hermanos, había una organización para cumplir las funciones del sacerdocio, para que el templo no se descuidara. Y ustedes pueden entender la logística que implicaba el servicio en el templo. El sumo sacerdote tenía su asistente, ¿sí? Para los que les gusta apuntar, se denomina Sagán. El sumo sacerdote tenía su asistente que se denominaba Sagán. Y este a su vez tenía dos ayudantes encargados de la tesorería que se describen como catoliquín, así es. Y estos a su vez tenían 7 ayudantes que se encargaban de las puertas, los vasos y las vestiduras que se denominaban amarcalín. Estos otros 7 que eran encargados de todos los tributos y objetos consagrados. Y estos a su vez se encargaban de dirigir a las cabezas de familia y todos los supervisores de las diferentes áreas del santuario. Supervisores de los guardias, supervisores de las puertas, supervisores de los cantantes, supervisores de las suertes, de las aves, de los sellos, de los enfermos. Había médicos, ¿no? en ese sentido. Supervisores del agua, del pan, del incienso, de las velas y las vestiduras. Fíjense toda la logística. Después les voy a pasar el esquema para que no se queden ahí como que... Simplemente quería demostrarles o describirles cómo se organizaban para servir en el templo. ¿Sí o no? Muy puntualmente cada quien tenía áreas para donde servir. ¿Están de acuerdo? ¿Por qué estoy diciendo esto, hermanos? Porque el reino de Dios no solo requiere de una vocación particular, el pastor o el evangelista, requiere de muchas funciones dentro del nuevo templo. Los sacerdotes tenían una finalidad en común, pero todos tenían diferentes funciones, diferentes manifestaciones, diferentes dones. ¿Amén? Sí. Aquí traigo la pregunta: si el templo físico ya no existe, ¿qué significa ser un sacerdote para Dios? ¿Qué significa presentar los sacrificios espirituales? Y como dije hace rato, esa es la tarea que la iglesia, es decir, los llamados y apartados deben descubrir con toda sagacidad. Pero termino con un texto que Pablo nos da una muestra de una interpretación, ¿sí?, de qué significa ser sacerdote. Y con esto voy a continuar la siguiente semana, porque el tema de la vocación misma es otro tema, ¿vale? Aquí nada más quería hablar el contexto de, para que Dios implemente su reino, requiere 2 vocaciones principales, que es reyes y sacerdotes. Y cada una de esas 2 vocaciones se divide en diferentes funciones, como les mostré de los sacerdotes levíticos, ¿vale? Pero dice Pablo en Colosenses 3:9. Amén. Bueno, dan muchas instrucciones, pero quiero leer desde el 9 hasta el 14. Fíjense. Dejen de mentirse unos a otros. Sí, nos habla a nosotros, no. Dejen de mentirse unos a otros. Ahora que se han quitado el ropaje, escuchen el lenguaje que utiliza Pablo. Ahora que se han quitado el ropaje de la vieja naturaleza con sus vicios y se han puesto de la nueva naturaleza que se va renovando en conocimiento a imagen de su Creador. En esa nueva naturaleza no hay griego, ni judío, ni incircunciso, ni circunciso, culto ni inculto, esclavo ni libre, sino que Cristo es todo y en todos. Fíjense bien en el lenguaje que acabamos de ver. Por lo tanto, como escogidos de Dios. ¿Qué es un escogido de Dios? Alguien que responde al llamado de requisición del soberano. Entonces, ¿cómo me quedé? Como escogidos de Dios, santos y amados hermanos, revístanse. O sea, está hablando en un lenguaje sacerdotal, no perdamos de vista eso, ¿sí? Le está hablando al linaje escogido, al gran sacerdocio. Ustedes revístanse. Fíjense la interpretación de Pablo de los símbolos de aquel sacerdocio. Si ustedes pueden estudiar cada una de las prendas del sacerdocio,
encuentran un tema para 5 o 6 semanas, ¿están de acuerdo? Y Pablo resume esta parte. Por lo tanto, como sacerdotes o escogidos de Dios, revístanse de afecto entrañable y de bondad, de humildad, de amabilidad, de paciencia, de modo que se toleren unos a otros y se perdonen si algo tienen que hacer contra otro, así como el Señor los perdonó. Pero también ustedes, por encima de todo, como última prenda, que tienen que lucir más, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Hermanos, esto es revelación pura. ¿Cuáles son las vestiduras del sacerdote? El amor. ¿Y qué tiene que ver, con qué tiene que ver el amor? Con nuestro carácter. ¿Con qué tiene que ver con nuestro carácter? Con reflejar verdaderamente la imagen de Dios, que es su propósito inicial, que el hombre mostrara su imagen, que fuera como una estatuilla viviente que iba diciéndole a todos: el que gobierna, el soberano, es justo, es pacificador, es bueno, es bondadoso. Y si se dan cuenta, este lenguaje que utiliza Pablo aquí con esos 3 hermanos es un lenguaje del fruto del Espíritu, que es el amor. Y que Pablo explica en 1 Corintios 13 el amor, lo que significa. Ese es las vestiduras de nuestro llamado. El sacerdote hoy es el que se reviste como una estatuilla del Creador. Esto implica todo lo que tenga que ver con el carácter y la aptitud para servir, específicamente el amor. Las vestiduras son todas esas expresiones de amor y de adoración al Dios verdadero y al prójimo como imagen de Él. En esto se resume la ley y los profetas, dijo Jesús. Y yo concluyo, y también nuestra vocación en el amor. Los sacrificios tienen que ver con el amor, actuar movidos por la verdad. Estos sacrificios, acciones, hermanos, importante esto, clarifican a los hombres quién es el soberano, cuál es su justicia y la belleza de su gobierno. De esto seguiremos hablando la siguiente semana, porque nuestro llamado, hermanos, es grande. ¿Están de acuerdo? Entonces, lo que nosotros hacemos como pueblo de Dios, como llamados a su presencia, llamados a la asamblea, a la vocación de ser sacerdotes, hermanos, tiene mucho que ver con 2 cosas: con expresar la santidad de Dios, su justicia y su amor. ¿Amén? Y tenemos que descubrir de verdad, porque, hermanos, yo lo que quiero resaltar, y la semana que viene lo que voy a retomar y a desglosar, es la constancia de los sacerdotes. Ellos se dedicaban y se organizaban todos los días del año. No había un día de descanso para ellos, porque los días de descanso era doble molida, ¿no? O sea, los días de descanso, doble sacrificio o fiestas. Pero no tenían que hacerlo solos ellos, por eso se organizaban en diferentes funciones. No sé si me explico. Sí. Como creyentes, como sacerdocio santo hoy, ¿saben qué? Tenemos que organizarnos de mejor manera, con acciones. Por eso los sacrificios llevaban un recordatorio diario. Los sacrificios eran diarios, mis hermanos. Entonces, no es que vengamos cada domingo como iglesia a presentar sacrificios de alabanzas, que es parte, y por eso quise retomar, aunque viniéramos unos cuantos, porque esto es importante, y nosotros como representación de nuestros hermanos, aquí estamos presentando al Señor alabanzas. ¿Están de acuerdo? Amén. Pero no es lo único que tenemos que hacer en la vida, y tenemos que representar al Señor en cada área de nuestras vidas. Amén. Y ustedes y yo somos un sacerdocio santo. Y eso no es fácil. Por eso necesitamos cada día, como dice Pablo, quitarnos las viejas vestiduras de cuando no éramos sacerdotes y ponérnoslas. ¿Cuáles vestiduras? La del amor, la del perdón, la de la tolerancia, la de la bondad, la de la amabilidad, la paciencia. Y eso no es fácil, ¿están de acuerdo? ¿Es fácil venir el domingo? Sí. ¿Es fácil dar diezmos? A veces no tanto. Pero es fácil perdonar. Es fácil amar. Es fácil poner la otra mejilla. Es fácil bendecir al que te maldice. Y nos hemos enredado en las circunstancias del mundo y nos peleamos con la gente y discutimos, cuando nuestro llamado es amar. En eso se resume la Biblia: ama a Dios y ama a tu prójimo. Dios nos ayude. Amén. Terminamos. Amén. Padre, gracias por esta mañana y tarde que nos regalas. Aquí estamos en una representación de nuestra congregación
presentándote esos sacrificios espirituales para aprender de tu palabra, de tu ley, de tu amor, para aprender juntos, Señor, lo que significa ser un real sacerdocio. Ayúdanos a entender con profundidad y a desglosar en nuestra vida real, cotidiana, en cada una de nuestra personalidad, cuáles son los sacrificios espirituales que debemos presentarnos cotidianamente, mis hermanos y yo. Ayúdanos, Señor, con sagacidad, con inteligencia. Ayúdanos con constancia, con rigurosidad, como lo hacían los de antaño. Estamos representándote a ti, Señor, un Dios de orden, un Dios santo, un Dios verdadero. Que nuestras vidas sean un espejo o una ventana a la belleza de tu santidad, de tu amor, de tu gracia. Ayúdanos, mi Dios, cada día a limpiarnos y que más personas puedan acercarse a ti. Lo pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén.